Pueden sentarse, familia. Adoración. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Y tengo una definición aquí técnica que quisiera compartir. Y es que la adoración es la respuesta reverente, sincera y consciente del ser humano hacia Dios, mediante la cual se le honra, glorifica y se le entrega todo el corazón en espíritu y en verdad. Esto es un acto que nace del interior, pero es impulsado por el Espíritu Santo y se fundamenta en la verdad revelada por Dios en su palabra y en Jesucristo. Entonces esto no se trata simplemente de palabras o cantos, sino de una entrega total de la vida a Dios, incluyendo pensamientos, emociones, decisiones, acciones, como una expresión de amor, de obediencia, de gratitud, de reconocimiento acerca de la grandeza de Dios, de su santidad y de su autoridad. ¿No es eso lo que estábamos cantando hace unos minutos? Es que la alabanza proviene de una revelación de Dios. Y por medio de esa revelación, que entonces el corazón nuestro alineado con el del Padre, puede traer esa adoración que sube hasta el trono de la gracia de Dios. Entonces la adoración genuina conlleva, y de este texto saqué 3 puntos. Así que la adoración genuina conlleva 3 puntos que podemos ver en este texto. El punto número 1 es que se da en espíritu. Es decir, desde lo más profundo del ser, guiado por el Espíritu Santo. Entonces esto señala el nivel en el que ocurre la verdadera adoración, ¿no? Se debe buscar a Dios con absoluta sinceridad y con un espíritu guiado por la vida y actividad del Espíritu Santo. Y sé que estoy siendo un poco redundante, pero es que quiero que comprendan esto. Que no podemos adorar nosotros por nosotros mismos. El Espíritu Santo es el que nos testifica de Cristo, de quién es Jesús. Punto número 2, se da en verdad. La verdad es característica de Dios, propia y esencial al Espíritu Santo. Está en el corazón del Evangelio y fue encarnada en Cristo Jesús. Por lo tanto, la adoración debe llevarse a cabo conforme a la verdad del Padre, revelada en el Hijo y recibida mediante el Espíritu Santo. Y el punto número 3, que es lo que Jesús está compartiendo con esta samaritana, es que la adoración no depende de lugares, no depende de ritos, de rituales, no depende de estilos musicales, no depende de nada de esto, sino de una relación viva y personal con Dios. De ahí nace la verdadera adoración. Sin embargo, todo lo que promueve una adoración que excluye la verdad y las doctrinas de la palabra de Dios, en realidad han abandonado el fundamento de la verdadera adoración. ¿Cómo pueden verse estos tipos de adoración erróneos? La adoración basada en tradiciones humanas. Dice Mateo 15, 8 al 9, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando se rinde culto sin entendimiento, repitiendo rituales sin convicción, pudiéramos caer en esta práctica. O cuando priorizamos la forma externa más que la obediencia a Dios, cualquier otra cosa que no sea obediencia a Dios. Otro tipo de adoración errónea es la adoración sin transformación personal.
Dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces la adoración verdadera impacta nuestra vida diaria. Si alguien adora pero vive en desobediencia habitual, su adoración no puede ser genuina. Adoración a otros dioses o ídolos. Dice la palabra en Éxodo 20, 3 al 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Y esto incluye no solo imágenes físicas, sino que cualquier cosa que puede tomar el lugar de Dios, sea el dinero, sea el éxito, sean otras personas, sea cualquier cosa que está Dios en ese primer lugar y de alguna manera u otra lo movemos al segundo, al tercero, a veces hasta el cuarto lugar. Todas las cosas que están por encima son un obstáculo para poder rendir una verdadera adoración a Dios. Adoración emocional sin verdad. Como compartíamos aquí en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Puede haber pasión, puede haber música, puede haber entusiasmo, pero si no se adora con la base de la verdad de Dios, se vuelve emocionalismo sin sustancia. Y está también la adoración hipócrita. Dice Isaías 1, 11 al 17, y hago una paráfrasis aquí. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de tus sacrificios? No puedo sufrir iniquidad y asamblea solemne. Esto significa que Dios rechaza la adoración de quienes viven en injusticia, quienes viven en pecados no confesados o viven con falta de amor hacia los demás. Porque Dios es amor. Dios es amor. Y no podemos ser hipócritas en nuestra fe. ¿Y cómo podemos no ser hipócritas en nuestra fe? Verdaderamente siguiendo a Jesús. Amén. Ahora, fijémonos en esto que dice Jesús a la samaritana. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Sería muy limitada nuestra adoración si no conociéramos a Dios. Muy limitada. Y no me malinterprete, no. Lo que quiero decir con esto es que para adorar en espíritu y en verdad tiene que haber revelación de Dios en nuestra vida. Y para que haya revelación de Dios en nuestra vida, tenemos que buscar a Dios. Dios se revela por medio de la verdad, de su palabra, por medio de Jesús, del Espíritu Santo. Y quisiera compartir algo que vi hace unos días, y fue una entrevista que le hicieron a esta señora cristiana. Y es que realmente esto me cambió la mente en cómo veo la adoración. Y quiero compartirlo. Esta mujer estaba hablando acerca de su tiempo de devocional con Dios, ese tiempo en privado que estaba teniendo con el Señor. Y ella estaba ahí adorando a Dios, estaba ahí derramándose delante de Dios. Y ella cuenta, ¿verdad?, que estuvo ahí varios minutos en esa adoración, estaba en ese devocional con Dios, estaba ahí a solas con el Señor. Y vamos, siendo honestos, así es como debe verse en nuestra vida de adoración, ¿no? Que siempre estemos viviendo una vida que sea agradable delante de Dios. Y pienso que el Señor quería revelarse a su vida en este momento que ella estaba teniendo ese devocional con Él, ¿no? Ese tiempo de intimidad. Y ella cuenta que luego de minutos de estar en ese tiempo con Dios, sentía que poco a poco le faltaban las palabras para seguir adorando a Dios. ¿Les ha pasado? Están adorando a Dios y llega un momento que uno queda en silencio. Y bueno, uno queda en silencio y uno espera que el Señor conteste, que el Señor nos hable, ¿no? Miren lo que le sucede a esta señora. Esta señora comienza a preguntarse, ¡ay, Dios mío! Dice tu palabra que vamos a estar adorándote por toda la eternidad.
Sin embargo, yo estoy aquí buscando de tu presencia, derramándome delante de ti, y en tan solo minutos me siento que me estoy quedando sin palabras para adorarte. Y honestamente yo mismo me puse a pensar y yo decía, Dios mío, ¿verdad? Va a ser difícil. O por lo menos eso pensaba. Hasta que ella comparte la respuesta que le da el Señor. Ella cuenta que en ese momento recibió una respuesta de Dios. Y hago una paráfrasis en cómo ella lo está compartiendo. Dice, lo que sucede es que por toda la eternidad, yo, Dios, tendré cosas para revelarte. Toda la eternidad yo tendré cosas para revelarte. Porque es que servimos un Dios que es tan grande y está tan lleno de misterios que no podemos terminar de conocerle. Y aún en la eternidad no vamos a terminar de conocerle nunca jamás. Nunca jamás. Y dice, y como yo no me voy a quedar sin revelación para ti, tú nunca jamás te vas a quedar sin adoración para mí. Aleluya. 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 Familia, fuimos creados para adorar a Dios. Dice Isaías 43:7, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Ese es nuestro propósito divino. Por eso es que el Padre busca que le adoren de esa manera, porque Él es espíritu, y por eso es que todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La adoración es la respuesta humana ante la revelación personal del Dios Trino. Esto incluye el inicio divino donde Dios se revela a sí mismo, sus propósitos y su voluntad para nuestra vida. La relación espiritual y personal por parte de nosotros como adoradores con Dios, por medio de Jesús. Y nuestra respuesta como hijos de Dios en devoción, humildad, sumisión y obediencia a Dios. Ahora yo les pregunto algo, iglesia. ¿En qué condición usted entiende que tiene que estar para adorar a Dios? ¿En qué condición tiene que estar? ¿Solo cuando las cosas están bien? Esa es la condición que tenemos que estar, cuando las cosas están bien. ¿Solo cuando todo me está saliendo bien? ¿Solo cuando tengo dinero en mi cuenta? ¿Solo cuando me dieron ese trabajo que estaba buscando? ¿Solo cuando el Señor me concede ese milagro que he estado esperando, sea para mi vida o para algún familiar o alguna persona que conozco? No lo creo. También cuando las cosas no están tan bien, ahí es que tenemos que adorar. También cuando nada me sale, que tenemos uno de esos días que desde que te levantaste hasta que te acostaste a dormir, tú dices, wow, a mí no me salió nada hoy. Nada, absolutamente nada. Ahí es que tienes que adorar también. Cuando no tengo ni un chavito prieto en el monedero, ahí también tenemos que adorar a Dios. Cuando no me dieron ese trabajo, cuando ese milagro que estaba esperando de Dios, quizás no se dio, o quizás el Señor dijo, no es el tiempo. Ahí también hay que adorar al Señor. Y no es adorar al Señor con esta de, pues está bien, Señor, pues yo te sigo adorando, no hay problema, está bien, yo sé que es a tu tiempo. No, Señor, yo sé que es a tu tiempo, yo sigo motivado, yo sigo entusiasmado en la vida. Y esto es algo que he escuchado a Rafi mencionar muchas veces, y es que me ministra tanto. Si el Señor no nos diera ni una bendición más hoy, por el resto de nuestra vida, aún así seríamos bendecidos. Aún así seríamos bendecidos. En esos momentos también tenemos que adorar. De hecho, me atrevería a decir que en esos momentos en donde no tenemos fuerzas para adorar, en donde no tenemos ni una sola gana de por lo menos poner una cancioncita y adorar al Señor, porque a veces las canciones nos ayudan. En esos momentos, ese esfuerzo que ponemos para adorar al Señor,
esos son los momentos que transforman nuestra vida. Porque ahí es donde el Señor comienza a seguirte moldeando. En la palabra de Dios podemos ver muchísimos ejemplos de diferentes formas de adorar a Dios. Romanos 12:2:1 podemos ver que la adoración es una forma de vida. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. En este contexto, la vida en su totalidad se considera un acto de adoración o de servicio ante Dios. La adoración también se define como una acción del pueblo de Dios reunido, como estamos hoy aquí. Tal como se observa en la adoración que Dios prescribió en el tabernáculo, en el templo, y así como también en la adoración de la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de los Hechos, y hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy. Aparte de esas formas de adoración, que es adoración en congregación, también hay ejemplos de adoración de encuentros con Dios. Encuentros individuales con Dios. Encuentros de adoración en familia. Y también descripciones de adoración de cómo será en los cielos en el libro de Apocalipsis. Y esta idea de adoración, en esta idea de adoración podemos ver cómo Dios desde el comienzo siempre ha querido habitar en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Y dice la palabra de Dios que Él habita en medio de la adoración de su pueblo. Dice el Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y más allá de esto, la presencia de Dios entre su pueblo se revela en Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y la gloria del Señor se revela en Cristo encarnado, que habitó entre nosotros, hecho carne. Y si no fuera suficiente, Jesús prometió la continuidad de su presencia entre su pueblo, específicamente a través del Espíritu Santo. Y me gustaría compartir algunos elementos bíblicos de la adoración que son incluidos, ¿no? Está la oración, eso es adoración. Está la alabanza, eso es adoración. Dar acción de gracias, eso es adoración. Ofrendar es adoración. Confesar es adoración. Lo que estoy haciendo ahora y lo que todos tenemos que hacer, que es predicar, es adoración. Enseñar la palabra es adoración. Leer las Escrituras es adoración. Ser disciplinados conforme a la palabra de Dios es adoración. El bautizarte es adoración. Compartir la cena del Señor, así como le dijo a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí, es adoración. Todo esto es adoración. Entonces no es solamente cantar, no es solamente tener en la mente voy a adorar a Dios. No, no, no. Es que es algo que podemos hacer en todos los aspectos de nuestra vida. Y digo podemos, pero la realidad es que tenemos. Tenemos que adorar al Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Si tenemos 3 puntos de nuestra vida, los 3 puntos tienen que apuntar a que todos, absolutamente todos, si tú tratas de pasar en una lista de cosas que se están haciendo conforme a la palabra, todas tienen que estar ahí. Porque la cosa es que si fallas en una de las 3, en las otras 2 fallas también. Y mire familia, luego de leer este texto que voy a compartir ahora, he comprendido que muchas veces tomamos en poco
el privilegio que tenemos hoy en día. Acompáñenme a Nehemías. Nehemías 8, versículos 5, 6. Nehemías 8, 5 al 6. Puede decir amén una vez lo tenga. Amén. Y vamos a leer esto con mucha calma. Vamos a comprender este texto, ¿ok? Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál de los puntos que discutimos se realizó en esta porción del texto? Se leyó la palabra, se leyó la ley. Esdras abrió el libro de la ley. Y ya que esto es lo que tengo cerca, vamos a pensar que esto es una Biblia, ¿ok? Esta es la Biblia del Señor, ¿ok? Para propósitos de ilustración. Esta quizás no es tan gruesa como la Biblia, ¿no? Pero en aquel tiempo la ley quizás no era así de gruesa. Incluso muchos de los libros que están en la Biblia ahora mismo, hoy en día, no estaban en aquel momento. Era la ley. Y esto es lo interesante. Esdras, cuando dice la palabra que abrió el libro, es que lo abrió y lo leyó al pueblo, lo compartió con el pueblo. Y con solamente Esdras leer esa palabra, ¿cuál fue la actitud del pueblo? El pueblo alzó las manos, se humillaron y adoraron a Jehová, y dice inclinados a tierra, con solamente escuchar la palabra de la ley. Y esto pues yo lo escribía y me reía mientras lo escribía, pero a veces como iglesia un simple amén, un aleluya a veces nos pesa, o hacemos como amén, aleluya. ¿Es así o no es así? A veces nos pasa, ¿no? Y el problema mayor está aquí, que muchas veces estamos tan distraídos. O sabes que hay muchas veces que también estamos pasando por situaciones que pudiéramos quizás pensar que lo amerita que estemos un poquito amedrentados, que estemos un poco tristes. A veces sucede. A veces estamos pasando por momentos difíciles. Yo he estado ahí. Pero aquí es la clave, aquí está la clave. Que este pueblo estuvo atento a esa palabra. Atento a recibir esa revelación de Dios. Y cuando Esdras bendijo a Dios al leer la ley, el pueblo bendijo y adoró también. Postrados a tierra. Esa es la reverencia que debemos tener a la palabra de Dios que tenemos hoy en día. Porque esa es la verdad. Y la verdad es necesaria para adorar en espíritu y en verdad. ¿Recuerdan ese relato de cuando Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto y fue allí para ser tentado por el diablo? Hubo una tentación, la tercera tentación, que me ha estado inquietando muchísimo. Y vamos a leer esa corta porción. Dice Mateo 4, 8 al 11. Mateo 4, del 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Eso le está diciendo el diablo a Jesús. Y Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. El
El diablo está dispuesto a negociar contigo para que tú le des la adoración a Él y no a Dios. El diablo está dispuesto a negociar contigo. En las tentaciones anteriores, Él no negoció con Jesús. ¿Por qué en esta sí? Hermano, yo sé que algunos de los que estamos aquí, quizás en algún momento de nuestra vida, hemos adorado a otros dioses. Y pudiéramos dar muchos ejemplos de ellos, pero no quiero hablar de cosas pasadas porque ya estamos en Cristo. Amén. Esas cosas ya pasaron. Y somos criaturas nuevas, ¿no? Adoramos al Dios viviente. Pero este texto es muy importante porque el diablo se va a atrever a negociar contigo para que adores a esos dioses que no son nuestro Dios. ¿Cómo lo hace? Te presenta esas cositas que sabe que te gustan. Esas cositas que sabe que te van a apartar de Dios. Esas cositas que sabe que una vez te expongas a ellas, la prioridad número 1 de Dios va a bajar, va a cambiar. Y lo brutal es que el enemigo te lo va a traer en bandejita de plata, como decimos en Puerto Rico, te lo va a traer bonito. Es más, te lo pone aquí al frente, no tienes ni que moverte. Porque fíjese que lo llevó al monte más alto y le dijo, todo esto te voy a dar. Lo puso ahí mismito al frente, ahí. Fácil para tenerlo. ¿Todo para qué? Para desviar tu adoración. Para corromperla. Para removerte de la presencia de Dios. Para que como Caín termines llevando como ofrenda de adoración lo que sabes muy bien que no agrada a Dios. Lo que te sobra. Y sí, esto es una adoración falsa. Esto es una adoración errónea y corrupta. Aquella que no es basada en la verdad de Dios. Es aquella que no es dirigida a Dios. Es aquella que te aleja de Él. Es aquella que no llega al trono de la gracia con olor grato. ¿Qué pasa cuando algo apesta, verdad? Algo apesta, uno se sacude, uno se quiere alejar de ahí, uno quiere hasta mirar para el otro lado. ¿Usted quiere que Dios haga eso con usted? Yo no quisiera. Yo no quisiera. Ojo, no hay nada que el diablo pueda darte o este mundo pueda darte. Nada, verdaderamente nada. Porque todo le pertenece a Dios. En esta porción del texto, el enemigo estaba tratando de darle a Jesús lo que le pertenece. Por favor. Y a veces pasa así también con nuestra vida. A veces hay cosas que ya el Señor ha enviado esa palabra para que nos alcancen esas bendiciones. Y quizás por tomar ese atajo, por tomar ese camino corto, quizás pudiéramos recibirlo fuera de tiempo. Y fuera de tiempo, peligroso. Y bueno, para ir finalizando, manifestaciones de la adoración cristiana. Y esto es como un corto resumen, ¿ok? Principios claves. La verdadera adoración ocurre en espíritu y en verdad, según la revelación de Dios en Cristo y con la participación del Espíritu Santo. Sacrificio espiritual. Hoy en día no requerimos hacer sacrificios como era en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ya Cristo se entregó por nosotros, ¿no? Pero se conmemora su sacrificio con la Santa Cena. También se ofrece alabanza y entregamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo ante Dios. Se manifiesta en medio de la alabanza cada vez que cantamos salmos, himnos, cánticos espirituales. Y esto no puede ser entretenimiento.
sino que debe ser expresión de adoración. Otra manifestación es en medio de la oración, que podemos ver en la palabra que ha sido fundamental desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento hasta el día de hoy. Y esta incluye súplica, intercesión y acción de gracias. Confesión de pecados. Podemos ver en el Padre Nuestro que Jesús nos enseña a confesar. Otra manifestación es en la lectura y predicación de la palabra. En los diezmos y en las ofrendas también. Esto se incluye como una expresión de adoración. En las manifestaciones del Espíritu Santo, cuando se manifiestan esos dones espirituales de profecía, de sanidad, el don de lenguas, la sabiduría, todo esto. Y también se manifiestan los sacramentos, tanto el bautismo como en la cena del Señor. Y hay una bendición para los verdaderos adoradores de Dios. La primera es que Dios se manifiesta en medio de su pueblo en esa adoración. La otra bendición es que nos cubre con su gloria. Nos bendice con paz y con gozo. Nos responde nuestras oraciones. Nos llena con el Espíritu Santo. Envía sus manifestaciones espirituales. Guía en la verdad. Santifica, consuela y edifica. Y más allá de todo, salva a los pecadores en medio de la adoración. Tu adoración puede ser el instrumento de salvación para otra persona. ¿Cuáles son los obstáculos para esta verdadera adoración? Como mencionamos, la adoración hipócrita. Dios no acepta alabanza sin sinceridad. Así también, si pecamos persistentemente, la inmoralidad impide la comunión con Dios. Se requieren manos limpias y un corazón puro. Amén. Así que vamos a ponernos en pie. Y vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que si hay algún obstáculo en nuestra vida que nos impide adorar en espíritu y en verdad, si hay alguna área de nuestra vida que corrompe y desvía nuestra adoración a Dios, Jesús está aquí. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Y está aquí para que podamos ponernos a cuentas, para retomar esa adoración en espíritu y en verdad. Y como titulé esta prédica de hoy, dile así al Señor: mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Porque Él nos amó primero y nos amó y nos ama con amor puro. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Adorar, 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 adorar. Adorar al Señor.